Ya. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Por la gracia de Dios. Qué bueno, eso es importante. El día de hoy estaremos trabajando los elementos del clima. Espero que con atención se concentre para tener éxito en esta presentación. Iniciamos brevemente con unas preguntas de manera voluntaria. Esas tres preguntas vamos a responderlas con nuestros conocimientos. Dice la primera pregunta: ¿qué es el clima desde su perspectiva personal? Levantando la mano. Para usted, ¿qué es el clima? El clima es un estado que no está, no sé. Bueno, esa es la respuesta de la joven. ¿Y usted? Bien. Para usted, ¿qué es el clima? ¿Alguien más? Dígame. Muy bien. La segunda pregunta dice: diferencia entre clima y tiempo atmosférico. ¿Qué ustedes consideran que se está hablando cuando se habla de clima y tiempo atmosférico? Que el clima, el clima y el tiempo, por ejemplo, en este país el tiempo es tropical. ¿Y el clima? El El clima es tropical y el tiempo. El clima es prácticamente estático, es una región en específico, pero el tiempo es temporalmente. Sucede y luego se va. Muy bien. ¿Cómo el Ahora dice, para ti, ¿por qué el clima es un tema importante para las personas y el medio ambiente? ¿Por qué usted considera que es importante el clima? Sin el clima No vivimos. no vivimos. Por el medio ambiente, porque si llueve se escapa donde sale el agua, hay bacterias. Muy bien. Y necesitamos saber lo que nos puede rodear. ¿Y qué nos afecta en nuestro alrededor? Ahora sí tenemos una definición: el clima y el tiempo. En el clima y el tiempo tenemos que el tiempo atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en periodos cortos, y el clima se refiere, ¿cómo dice ahí? Durante periodos más largos. O sea, el clima siempre va a ser parcialmente el mismo o permanece, y el tiempo no, ¿verdad que sí? Porque hoy puede estar lloviendo y mañana puede estar soleado. Ese es un ejemplo del tiempo. Pero el clima, como decía el joven, República Dominicana tiene un clima tropical. Aunque dure 3 meses lloviendo o 3 meses siendo frío, sigue siendo tropical. Aquí tenemos una definición del clima: son las condiciones estacionales y diarias de una región, incluye las temperaturas, las precipitaciones, el viento y el sol. Estos son los elementos que influyen en el clima. ¿Alguien puede leerlo? Temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y atmósfera. ¿Y quién tiene una noción más o menos qué es temperatura? Ahora lo vamos a ver. Bueno, sí, puede ser el calor y el frío. Aquí hay los elementos del clima, por ejemplo, la temperatura, medición del calor y el frío, como dice el joven. Su medición es en el termómetro. Un ejemplo es 25 Celsius de clima cálido. La presión atmosférica. Una definición es el peso del aire sobre la superficie. La medición es el barómetro. El ejemplo es la alta presión igual baja presión. Igual al clima. Muy bien. La humedad se define como la cantidad de vapor. De agua. Muy bien. Se mide con un Y ejemplo es la
la alta humedad es igual a... Sensación de calor. Muy bien, el viento es el movimiento del aire, A diferencia de presión. su medición es, Anemómetro. y un ejemplo es, Viento suave, viento fuerte. las precipitaciones, es el agua que cae de las nubes, Lluvia, nieve y granizo. y su medición es, Por milímetro. muy bien. Ahora tenemos un pequeño video. Vamos a observar. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y esta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundantes. Muy bien. Vamos a finalizar con una pequeña reflexión sobre el video, brevemente. Por ejemplo, ¿qué elementos conocías de esos que mencionaron en el video? Un elemento que usted conocía ya. El viento. ¿Y usted? El relieve. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer el clima de un lugar? ¿Por qué es importante? Porque así tú sabes cuándo te conviene y cuándo no. ¿Cuándo conviene salir, un ejemplo? ¿O cuándo conviene ir a la playa? Porque si hay tormenta, usted no puede ir a la playa. Cuando te pregunta el clima de tu país. Eso es importante también. Como en Nueva York, que hay lugares fríos, hay lugares que hace mucho calor y hay lugares que hay tornado. Entonces, si usted va a viajar, necesita saber cuándo llevar ropa de frío y cuándo llevar ropa de calor. El último, ¿qué elemento del clima puede definir o mencionar? ¿Cuál usted puede mencionar? De los elementos del clima. ¿Usted? Uno de los elementos del clima está La humedad. la humedad, la lluvia, Bien. el viento. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que haya sido útil esta presentación.